Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar esta conversación que tiene que ver, como decía la ministra, con desinformación, noticias falsas y cómo hoy eso se ha convertido en un peligro para la democracia y eventualmente también complejiza nuestras conversaciones. Y para comenzar, les quiero contar que les voy a mencionar varias historias, que es la forma en la que a mí me gusta explicar las cosas. Estas historias tienen que ver evidentemente con el tema que hoy nos reúne y quiero partir inicialmente con esta imagen. Bien fuerte. ¿Qué es eso? Un casco vikingo. El año 2014 fui a Noruega, a Oslo, a un congreso científico. Y como somos bien ñoños, una tarde libre fuimos al Museo Vikingo de Noruega, un lugar fantástico. Y a la entrada del museo hay una fotografía muy similar a esa que dice que los vikingos nunca usaron cascos con cuernos. Y sin embargo, todos en esta sala saben que eso es un casco vikingo. ¿De dónde salió? Es un artefacto artístico. Lo inventó el vestuarista de la ópera El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Él le puso cascos con cuernos a los artistas de la ópera. Pero la verdad es que no existe ni una sola pieza de evidencia arqueológica, ni un escrito, ni un dibujo, y mucho menos restos de cascos con cuernos, que nos aseguren que en algún momento los vikingos usaron cascos con cuernos. Y sin embargo, todos ustedes sabían que eso es un casco vikingo. La primera lección de esta tarde es que no todo lo que sabemos es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso que están viendo ustedes ahí es una fotografía terrible. Es una de las últimas víctimas conocidas de una enfermedad que se llamaba viruela. ¿Han visto alguna vez a alguien así en la vida real? Nunca. Nunca han visto a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a nadie así. ¿Saben por qué nunca han visto a nadie así? Porque esa enfermedad ya no existe. Es la única enfermedad que hemos erradicado de este planeta, la única, la viruela humana. Fue una enfermedad que asoló a nuestra especie durante miles de años y ya no existe. ¿Y por qué no existe? Gracias a una vacuna. Resulta que pasó algo bien interesante. Las vacas también sufren de una enfermedad similar, que se llama viruela de las vacas. Los científicos somos muy creativos para los nombres. Y la viruela de las vacas generaba pústulas en las vacas, no las mataba, no era una enfermedad tan grave como la viruela humana, pero pasaba algo curioso. Las mujeres que ordeñaban vacas que estaban enfermas se contagiaban ellas de la viruela de las vacas. Y esa enfermedad en seres humanos no es grave. Produce un poco de fiebre, salen algunas marcas en las manos, pero la gente no se muere. Y en el siglo XVIII, un médico se dio cuenta de que esas mujeres no contraían la viruela humana. Estaban protegidas por la enfermedad de las vacas. Y este señor, que era muy inteligente, dijo, ¿qué pasaría si yo infecto intencionalmente a una persona con la viruela de las vacas y después la expongo a la viruela humana? Su hipótesis era que esa persona no se iba a enfermar. Ese es un experimento que hoy sería imposible realizar, pero eso fue en 1800. Así que este señor tomó al hijo del jardinero y le inoculó en el brazo la viruela de las vacas. Lo contagió intencionalmente con esa enfermedad. El niño no se enfermó, gravemente al menos no, y después de algunos días, este señor tomó al mismo niño y lo expuso a la viruela humana. No una, sino que varias decenas de veces. Y el niño nunca se enfermó. Ese fue nuestro primer intento por proteger a una persona en contra de una enfermedad. Este señor desarrolló ese procedimiento y como esta invención venía de las vacas, él le puso a este invento vacuna.
Las vacunas se llaman así, literalmente, porque vienen de las vacas. Es algo fantástico. Este señor empezó a promover esta invención. Imagínense, es un procedimiento médico que impide que les dé una enfermedad como la viruela, una enfermedad que mataba al 30% de las personas que contagiaba y que además las dejaba desfiguradas. Y pocos años después, en 1803, esto apareció en un diario en Londres. Ahí lo que ustedes pueden ver es a este médico, Edward Jenner, así se llamaba, que está inoculando a esta mujer que tiene cara de espanto, y por aquella época se echó a correr el rumor de que si ustedes se ponían algo de vaca en el cuerpo, les iban a salir vacas por distintas partes del cuerpo, o derechamente se iban a convertir en vacas. Esto fue súper interesante porque tuvo un impacto en la voluntad de las personas para vacunarse. La gente tenía miedo de vacunarse porque eventualmente se podía convertir en vaca. Eso ocurrió en 1803. Publicaron este tipo de pancartas. Esta es una especie de vaca con cuernos furiosa. Ahí están echando niños. Esta vaca trae un montón de males y pestilencias y después bota a los niños y se los llevan al infierno. Eso apareció también en publicaciones por aquella época. Y finalmente, los memes los inventaron también en esa época. Publicaron este tipo de pancartas donde la vacunación era vista como una serpiente que quería dañar a los niños y, por supuesto, que representaba la muerte. Estas campañas fueron muy masivas e hicieron que miles de personas no se vacunaran. Personas que después, evidentemente, pudieron contraer la viruela y morir de ella. La imprenta permitió masificar la forma en que compartimos información, real o falsa. Pero fíjense que la imprenta que se inventó en 1450 tuvo un impacto lento en la historia de nuestra especie. La imprenta se inventó en 1450, pero recién en la década de 1960, la mitad de la población del mundo sabía leer. Fíjense. La lectura fue una habilidad que entró lentamente en la cultura humana. Se demoró un montón de siglos. Pero ya no tenemos solo imprenta. Tenemos también redes sociales. Internet volvió a cambiar completamente las cosas. Y hoy compartir información es mucho más sencillo que antes. Si los libros inicialmente estaban confinados a los monasterios, donde eran manuscritos, la imprenta permitió que salieran de ahí. Pero la habilidad de leer no era común. Internet cambió completamente las cosas. Cualquier persona puede escribir cualquier cosa y compartirla automáticamente con todo el mundo. Pero lo interesante de esto es que las noticias falsas no son un fenómeno nuevo ni reciente. Han estado con nosotros desde el comienzo de la historia humana. La tecnología ciertamente ha hecho que se masifique con mayor fuerza, pero como concepto existían desde muchísimo antes. Y acá me quiero detener un momento porque uno de los grandes problemas que tenemos con la información falsa tiene que ver con nuestro cerebro. Esto es interesante. El cerebro humano es visto habitualmente como el pináculo de la evolución, ¿cierto? El órgano más avanzado que existe. Yo, de hecho, amo los cerebros. Soy como un zombie. Me gustan los cerebros. Pero el cerebro humano, por fantástico que sea, está lleno de imperfecciones. Y esas imperfecciones contribuyen a entender este fenómeno de las noticias falsas y sobre todo cómo se distribuyen. Ahí hay dos círculos. En la pantalla de acá probablemente se ve mejor, pero hay dos círculos anaranjados. El que está aquí a la izquierda y el que está a la derecha. ¿Cuál se ve más grande? El de la derecha se ve más grande. Pero probablemente ustedes intuyen que esto es una trampa y que ambos círculos son iguales, ¿cierto? Y efectivamente es así. Si yo los mido, voy a demostrarles que ambos círculos de color anaranjado son exactamente iguales. ¿Cómo se llaman ese tipo de imágenes? Ilusiones ópticas. Eso es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica que se produce por el contraste con un objeto que es muy distinto.
Lo que está ocurriendo acá es que este círculo que está acá a la izquierda está rodeado de círculos grandes y por la cercanía de un objeto contrastante se ve más pequeño. El círculo que está a la derecha está rodeado de círculos pequeños y de nuevo, por la cercanía de un objeto contrastante, ese círculo se ve más grande. Hay dos lecciones muy importantes de esta imagen. La primera es que no pueden confiar en su cerebro. No pueden confiar en su cerebro. Cuando mi madre decía, ¿quién me sacó las llaves? Estoy segura que las dejé aquí. No. Ella misma las movió y no se acuerda. Pero en su cabeza era más fácil imaginar duendes en la casa a que ella movió las llaves porque no se acordaba. Y esa es la fragilidad del cerebro humano. La segunda lección es que si alguna vez se toman una foto grupal, tienen que pararse al lado del más feo. Porque así, por el contraste con un objeto que es muy distinto, ustedes se van a ver más bonitos. Si todo el mundo se empieza a parar al lado de ustedes, bueno, tenemos un problema. Pero lo cierto es que nuestro cerebro es extremadamente frágil. Hay personas que cuando se estacionan, van manejando y tienen que estacionarse, lo primero que hacen es bajarle el volumen a la radio. Pues se desconcentran con la música. Están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Pero el cerebro no tiene suficiente capacidad para procesar tanta información en ese momento. Y por lo tanto necesitamos concentrar nuestros pobres esfuerzos cognitivos en una sola tarea: estacionar el auto sin pegarle al de atrás. Nuestro cerebro se equivoca todo el tiempo. Por eso que los espejos retrovisores dicen el auto que va atrás está más cerca de lo que parece. Porque vemos el mundo distorsionado. Y eso es un gran problema. Pero la conclusión de esta historia es que somos muy fáciles de engañar. Y se nos olvida. Creemos que somos infalibles. Nuestro cerebro es frágil, nuestra memoria es frágil, nuestras capacidades cognitivas son escasas y no las usamos todo el tiempo. La mayor parte del tiempo preferimos actuar por impulso que sentarnos a meditar de manera profunda y detallada qué es lo que estamos haciendo. Y eso también contribuye a este problema que tenemos hoy con la desinformación. Hay un estudio que se hizo hace un tiempo donde se analizó cómo se distribuían las noticias falsas versus cómo se distribuía la información verificable. Y ese estudio que se hizo hace algunos años atrás encontró algo que es impresionante. Las noticias falsas se distribuyen más y llegan a más personas que la información verificable. Eso es raro. Uno podría decir, a lo mejor somos estúpidos. No. Alguien podría decir, son los bots. Alguien está... Sí, tiene un impacto, pero si ustedes los sacan de la ecuación, que fue lo que estos investigadores hicieron, no cambia el panorama. La desinformación circula porque nosotros la hacemos circular. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la desinformación consiga eso? ¿Cómo la desinformación consigue propagarse a sí misma de manera más eficiente que las noticias que son verificables? Los investigadores entonces hicieron la misma pregunta. ¿Dónde está la diferencia entre una noticia falsa y una noticia verificable que hace que la primera se distribuya más? Y lo que descubrieron es que la principal diferencia está en la forma en cómo se presenta al público. La información falsa apela a nuestras emociones. Tiene titulares que nos hacen enojar o ponernos muy contentos si es una noticia mala que afecta a alguien que nos cae mal. Obvio. Está demostrado que cuando hay una noticia mala sobre alguien o algo que no nos gusta, la compartimos más rápido. Nos gusta verlo caer. Al revés no lo hacemos. No nos gusta levantarlo. Pero lo más interesante de esto es que las noticias falsas se propagan más rápido porque apelan a nuestras emociones. Apelan a nuestra primera respuesta cuando leemos algo que nos da rabia. Y nos da rabia y lo comparto. Y lo comparto porque estoy enojado. Y quiero que el mundo se enoje conmigo. Las noticias falsas se distribuyen más rápido y llegan a más personas porque están presentadas de una forma intencionalmente
que apelan más a nuestra emocionalidad que a nuestra racionalidad. Es la primera respuesta que nos sale cuando vemos esa noticia. Y eso hace que las compartamos más rápido. El otro problema es que nos encanta tener la razón. Los seres humanos somos animales a los que nos encanta tener la razón. Y habitualmente cuando las personas buscan algo en Google, por ejemplo, lo buscan hasta que encuentran a alguien que opina lo mismo que ellos. ¡Ah! Yo tenía razón. No hay cosa más dulce que esa. Te lo dije. ¿Sí o no? Te lo dije. Yo tenía la razón. Nos encanta tener la razón. Y por eso pasa esto. Esa es una noticia falsa, papá. Dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Te está pegando en la espalda, te está encontrando la razón. Eso se llama sesgo de confirmación. Como les decía, a nuestro cerebro le encanta tener la razón. Y como pueden ver, empiezan a confluir varios elementos que tienen que ver con la forma en la que esta información es generada y presentada. Y que además entra en juego en la forma en cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando ustedes mezclan todo eso, el resultado es que las noticias falsas se propagan más rápido y llegan a más personas que la información verificable. Y eso hoy día con Internet, además, es mucho más fácil. Y ese es el problema. Nos tocan el nervio emocional y esperan que uno rápidamente apriete compartir para que, guiado por ese impulso emocional, uno se haga partícipe de una cadena de información que finalmente circula gracias a nosotros. Cuando una noticia falsa se distribuye, es porque nosotros ayudamos a distribuirla. No se distribuyó de manera mágica. Los bots influyen, ciertamente, pero como les mostré anteriormente, somos nosotros quienes contribuimos principalmente con esa cadena de desinformación. Y esto es bien interesante porque finalmente existe un balance entre nuestras respuestas emocionales y nuestras respuestas racionales. Y la mayor parte del tiempo nuestra primera respuesta es emocional. Es lo que les pasa, por ejemplo, cuando van manejando en la calle, ¿cierto? Y tienen un incidente vial con alguien. ¿Cuál es la primera respuesta? Señor, pase usted. No. La primera respuesta es rabia, ¿cierto? Es indignación. Pero si lo piensan 2 segundos, en el fondo, si se amarran durante 2 segundos, no es tan terrible. No es tan terrible. Son cosas que pasan. A mí me ha pasado antes. Por favor. Pero el problema es que nuestras respuestas racionales no son las que gobiernan nuestras actividades diarias. Habitualmente nuestras respuestas emocionales son las que mandan. Son viscerales, son automáticas, son rápidas y no requieren pensar. Y a nosotros, aunque tengamos cerebro, no nos gusta mucho pensar. Es cansador pensar, es agotador pensar. Y por lo tanto, la mayor parte del tiempo, nuestras respuestas son automáticas y muy vinculadas con las emociones. Y eso, como les decía, es un caldo perfecto para que ocurra lo que estamos viendo hoy. La diseminación sin precedentes de información falsa, sobre todo en redes sociales, pero no limitada ahí. Las noticias falsas se distribuyen más rápido y apelan a nuestras emociones y sesgos. Están hechas intencionalmente de esa manera. No es casual. Las personas que hacen este tipo de noticias saben lo que están haciendo, saben lo que ocurre, tienen esta información y saben qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué podemos hacer entonces? Si uno es pesimista, yo no soy pesimista, pero si uno es pesimista podría decir que no hay mucho que hacer. La verdad es que con la información que yo les mostré, da la sensación que es casi imposible impedir que la información falsa circule. Pero si yo pensara eso, no habría aceptado la invitación, no estaría acá, ¿cierto? Estaría en mi casa viendo el partido de fútbol, no sé, haciendo alguna cosa productiva. Pero efectivamente se puede. De hecho, los investigadores que han estudiado este fenómeno y que logran comprender cómo opera y cuál es su mecánica,
han propuesto formas de tratar de neutralizar la dispersión de información falsa. Y hay una cosa que es súper interesante. Nosotros estamos al medio. Cada uno de ustedes. Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que en este universo, en este mundo hiperconectado, nosotros somos un eslabón. Y cada vez que ustedes comparten una pieza de información, la están distribuyendo al mundo. Y deberíamos tener mayor conciencia del impacto que eso puede causar. En el fondo no es sencillamente compartir, es la responsabilidad de hacerse partícipe de un fenómeno de distribución de información en gran escala. Y por lo tanto tenemos que cambiar el switch con respecto a lo que este gesto significa. Teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos hacer? Lo primero es aguantar. Aguantarse a la tentación de compartir esa noticia. Evidentemente, este aguantar es más relevante cuando la información que ustedes recibieron les genera algún tipo de emoción. Rabia, miedo, incluso felicidad, ojo, porque se pueden alegrar que le pasó algo malo a alguien que les cae mal. Compartir, así te quería ver. Cuando pase eso y les llega una pieza de información que apela a la emoción, aguántense. El viejo truco de contar hasta 10, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, ya, aguanten. No la comparten inmediatamente. Eso es lo primero. Freno de mano emocional. Me aguanto. Voy a dudar un rato. Luego de aguantarme, ¿qué hago? Chequeo. Voy a verificar, voy a ver si esta información se puede verificar o no. ¿A dónde va? ¿Quién la generó? Lo primero, vean que es un medio confiable. Eso hoy es bien difícil porque acuérdense que existe mucha gente que está dispuesta a hacerse pasar por un medio. Radio Cooperadora, por ejemplo. Famosísima cuenta parodia de una radio. Pero se parece. Y yo leí rápido y compartí porque, no, verifiquen bien. ¿Quién es el autor de eso? ¿Es un medio verificable, confiable? ¿Es un periodista? Vean el año. Hay un montón de noticias que circulan de manera extemporánea. Oh, Chile clasificó al Mundial. 1998. Oye, está. No, tienen que ver que sea una noticia actual. Muchas veces se reflotan noticias reales de hace 1 o 2 décadas porque algo tiene que ver con una cosa que pasó recientemente y uno la comparte sin mirar. Verifiquen la fecha. Verifiquen que el titular tenga un correlato claro con el cuerpo de la noticia. En el fondo, no se dejen llevar solo por el titular. Lean la noticia. Fíjense lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo que se aguanten de compartir algo y que lo lean. Cuando uno a veces va caminando, en el metro, o sea, esto requiere de verdad hacer un trabajo. No es sencillo. Aguántense, verifiquen. Vean que la noticia sea en Chile. Eso pasaba antes, ¿cierto? Tremenda tragedia. Y leen la noticia en México. ¿Por qué eso no está en el titular? Bueno, porque alguien decidió no ponerlo. Da lo mismo por qué. Pero por eso tienen que leer la noticia. No se dejen llevar solo por el titular. Y una vez que se detuvieron, se aguantaron, chequearon la información, verificaron que es de un medio confiable, de este año, de nuestro país, que el titular y la noticia tienen correlación, ¿cierto? Recién ahí uno diga, ¿sabes qué? Esto lo voy a compartir con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Compartan. Esto que estamos pidiendo nosotros, como una recomendación, detente, chequea y comparte, se parece mucho a esa campaña que hubo cuando yo era chico, hace no mucho tiempo, que nos educaba sobre cómo cruzar de manera responsable un cruce ferroviario. No sé si alguien se acuerda de eso. Pare, mire y escuche. Pare, mire y escuche. Si uno no hacía caso, te pasaba un tren por encima. El problema de esto es que uno lo hace y no pasa nada. Parece que no pasa nada. Y ese es el problema.
porque sí pasan cosas. Váyanse a internet después de esta charla y miren cuánta gente ha muerto producto de la desinformación. Cuántos linchamientos públicos ha habido por noticias falsas. Cuánta gente ha salido corriendo a comprar benzina por una cadena de WhatsApp. Se van a impresionar. Somos muy confiables. Confiamos de nuestra gente que conocemos. Por eso que WhatsApp, por ejemplo, es una red social donde las noticias falsas circulan rapidísimo, porque vienen de gente que conocemos. Compartir. La recomendación que nosotros hacemos es que se aguanten ese impulso inicial, emocional y visceral de compartir esa información, se tomen un tiempo para chequearla, traten de verificar de dónde viene, quién la escribió, qué año fue, en qué lugar, que el titular y la noticia correspondan, y que después de eso, si lograron verificarla, la compartan. Hagan un ejercicio, si quieren, con noticias que han compartido antes, y se van a sorprender. El problema que tenemos hoy se puede resolver, porque tiene que ver con nosotros. Como les dije antes, los bots tienen un rol, pero no es el más importante. El componente más importante somos nosotros, personas de carne y hueso, que comparten información sin tomarse la molestia de que lo que están compartiendo sea cierto o no. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que esto no va a cambiar, porque la gracia de Internet es que es abierto y sin censura, y eso va a seguir siendo así, como eso no va a cambiar, somos nosotros el único filtro disponible. Gente ociosa, gente maliciosa, de todo tipo, que quiera promover información falsa, va a existir todo el tiempo, y eso no lo podemos evitar. No lo podemos ni debemos evitarlo, ojo. No hay que censurar Internet. Pero nosotros, que somos los usuarios, que somos el eslabón en la cadena que comparte esa información, debemos estar educados e informados al respecto. Si entendemos cómo funciona Internet y las redes sociales, si entendemos la fragilidad de nuestro cerebro y cómo las emociones gobiernan muchas veces nuestras acciones, si entendemos todo eso, vamos a poder vivir en un mundo digital mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más confiable. Y ese es el gran desafío que tenemos en todo el mundo. La digitalización, el acceso a la información, Internet, las redes sociales son fantásticas. ¿Tienen problemas? Por supuesto. Pero este problema en particular se puede abordar si todos nosotros, que somos usuarios y nos beneficiamos de esta tecnología, ponemos un poco más de atención a la hora de compartir una pieza de información. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.